Muy buenas noches, bienvenidos a este especial de noticias en France 24, donde hablaremos y analizaremos las implicaciones de la renuncia del presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, quien pronunció su discurso afirmando que se retira de poder. Además, envió su carta de renuncia al Congreso, que deberá este Congreso debatir esta renuncia del presidente el día de mañana y el viernes votar para ver si aceptan realmente la renuncia o no. Mañana también se estaría posicionando el primer vicepresidente de Perú, Martín Vizcarra. La decisión de Pedro Pablo Kuczynski se produce luego de estar implicado en presuntos casos de corrupción relacionados con la empresa de construcción brasileña Odebrecht, mientras el ministro de Gobierno y el expresidente Alejandro Toledo también tiene una orden de extradición de Estados Unidos a Perú. Este caso de corrupción se suma a otro escándalo relacionado con un video de congresistas donde está implicado el hijo del expresidente Alberto Fujimori, Keiko Fujimori. En este video aparecen congresistas del partido del presidente Pedro Pablo Kuczynski ofreciendo contratos a fujimoristas para que votaran en contra del proceso de destitución del mandatario que iba a realizarse el día de mañana. Veamos el siguiente informe que ha preparado Valentina Torres Sánchez. Pedro Pablo Kuczynski anunció su renuncia a la presidencia de Perú a un día de que el Congreso votara por segunda vez su posible destitución. De acuerdo con el mandatario, que llegó al poder el 28 de julio de 2016, su dimisión se produce debido al clima de ingobernabilidad que vive el país. Frente a esta difícil situación que se ha generado y que me hace injustamente aparecer como culpable de actos en los que no he participado, pienso que lo mejor para el país es que yo renuncie a la presidencia de la República. El jefe de Estado de 79 años indicó que luego de que deje el poder habrá una transición acorde con la Constitución de Perú, por lo que el cargo tendría que ser asumido por el primer vicepresidente Martín Vizcarra. Rechazo categóricamente estas afirmaciones nunca comprobadas y reafirmo mi compromiso con un Perú honesto, moral y justo para todos. El mandatario defendió que dio lo mejor de sí a pesar de lo que calificó como una obstaculización y varios ataques de numerosos sectores del país y anunció que envió al Congreso la carta de su renuncia, que fue aceptada por la Junta de Portavoces. El procedimiento será ratificado este jueves. Bien, para analizar lo que está ocurriendo en este momento en la política peruana, me acompaña en el estudio Ricardo Peñaranda. Él es profesor del Instituto de Estudios Políticos y de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Colombia. Profesor, bienvenido a France 24, gracias por estar con nosotros. Le pregunto, ¿cuál es el protocolo a seguir luego de la renuncia del presidente Pedro Pablo Kuczynski? Pues Raúl, el protocolo a seguir es que el Congreso va a debatir en el día de mañana, probablemente hasta el viernes. Dos cosas. Primero, la aceptación de la renuncia. Incluso hasta hoy el presidente sigue siendo Kuczynski. Y segundo, la posesión. Pues la legislación peruana prevé, por eso tienen primer y segundo vicepresidente, que el primer vicepresidente, el señor Vizcarra, será, que actualmente está en Canadá como embajador, será el encargado. De manera que el debate va a ser mañana, pero pues vendrán además el debate sobre las razones que motivaron el juego de intereses políticos que está de por medio, así que serán un par de días muy agitados. Ahora, ¿es posible que Vizcarra logre completar los 3 años que le quedan al gobierno que acaba de dejar el presidente Pedro Pablo Kuczynski con tranquilidad, sin una fuerte oposición, a lo mejor por parte del fujimorismo? Sin tranquilidad, pero lo va a completar. Es decir, la tarea es completarlo. La renuncia de Kuczynski es una jugada política. Aquí estamos en medio de una pugna de poderes que viene desde el momento mismo en que se posesionó. Recuerda que Kuczynski ganó por un margen de 40.000 votos o algo incluso menor. Las presidencias en general en el Perú se han estado decidiendo en los últimos 4 gobiernos por márgenes muy, muy estrechos, ¿sí? Ahora, ¿cuál es el escenario político y jurídico que le espera al presidente Pedro Pablo Kuczynski? Me imagino que él va a también pasar por un proceso judicial para ver si en efecto esto va a... No necesariamente. Justamente su renuncia lo hace justamente para evitar que sea el Congreso que lo destituya. ¿Y qué pasan entonces con estas acusaciones que pesan en su contra? Las acusaciones son por inhabilidad moral. Okay. Él no tiene una acusación judicial en firme, ¿sí? Y al quedar su vicepresidente,
tendrá algún mediano margen de maniobrabilidad dentro del Congreso, pero recuerde que el Congreso es completamente atomizado. La primera fuerza es la fuerza que representa Keiko, que ha estado disminuida y tiene muchos problemas. Hablamos precisamente ahora de qué está pasando dentro del fujimorismo, por qué Keiko y Kenji ahora se separan, por qué Kenji aparece entonces en este escándalo de los videos, que fue como la gota que derramó el vaso para que el presidente Pedro Pablo Kuczynski tomara la decisión de renunciar antes de ser destituido por el Congreso. Sí, es una paradoja porque Fujimori cayó por videos y ahora su hija utiliza los videos para derrocar a este presidente. De hecho, él lo dijo en su renuncia. Sí, es un escándalo. Los Vladivideos hace 18 años, ahora los Keiko videos, bueno, qué sé yo. Pero en el fondo se trata de una disputa entre hermanos que representa una concepción diferente del poder. Creo que el hermano de Keiko Fujimori representa una división, no solo dentro de la familia, sino también una concepción política distinta, y lo hicieron con el indulto que logró de su padre, la búsqueda de superar unas diferencias que parecían insalvables, mientras que Keiko ha hecho política sobre la base de reafirmar la fragmentación de opinión, digamos, la polarización que existe en el Perú. ¿Está debilitado el fujimorismo el día de hoy? Está debilitado el fujimorismo en el día de hoy porque quedó, digamos, a la luz, como utilizando métodos que han sido reprobados por décadas. Potencialmente es una victoria, pero la aceptación del primer vicepresidente y por parte del Congreso, o la ratificación de su mandato, generará un balance de fuerzas que no le es favorable. Profesor, ahora le invito a ver una nota de cómo transcurrieron todos estos hechos y cómo Perú llegó a la crisis política que está inmersa ahora, y luego lo conversamos juntos aquí en France 24. En las elecciones de 2016, Pedro Pablo Kuczynski se postuló por segunda vez como candidato a la presidencia de Perú y resultó vencedor en la contienda, en la que derrotó a Keiko Fujimori. Kuczynski llegó a la Casa de Pizarro, el palacio de gobierno peruano, como líder del partido Podemos por el Cambio. El mandatario contaba con experiencia tanto en el sector público como en el privado y era visto como la opción correcta para luchar contra la corrupción. Sin embargo, a 6 meses de llegar a la presidencia se destapó el escándalo de la constructora brasileña Odebrecht. A pesar de que en múltiples ocasiones aseguró no estar vinculado a la polémica, salió a la luz que su empresa de consultoría Westfield Capital había prestado servicios a Odebrecht entre 2004 y 2007, cuando él se desempeñaba como ministro de Alejandro Toledo. La revelación dejó en entredicho su credibilidad ante el pueblo peruano, situación que empeoró con el indulto otorgado al expresidente Alberto Fujimori en diciembre pasado. Mi profunda gratitud. El perdón se produjo 2 días después de que Kuczynski se salvara de ser destituido por el Congreso, gracias al apoyo de parte de la bancada fujimorista. Dicha situación causó una fuerte polarización en el país. Numerosos sectores aseguraron que el indulto fue un intercambio para que el mandatario continuara en el poder. Este jueves se preveía que el Congreso discutiera por segunda vez una posible destitución. Ahora, profesor, paradójicamente, él llega a la presidencia de Perú diciendo que va a luchar contra la corrupción y sale porque está imputado o lo quieren juzgar por la corrupción. ¿Por qué? Pues la verdad creo que es el mismo caso que se ha vivido en América Latina. Yo diría, como dice un colega mío, que Odebrecht logró en América Latina lo que la izquierda no había logrado en décadas, y es barrer con la élite política. Y en el caso de Perú, fíjese usted que está Toledo, Alan García, Ollanta Humala, de manera que todos los expresidentes están inmersos. Nosotros nos quejamos de la corrupción en Colombia, pero creo que en otros países ha llegado a niveles superiores. Profesor, ahora vamos a conectar en este momento con nuestro corresponsal en Perú, Francisco Zacarías. Francisco, buenas noches, un gusto saludarte nuevamente. El indulto a Fujimori fue un punto fuerte que provocó esta inestabilidad política en Perú. Raúl, buenas noches. Retomamos la información desde los exteriores de la casa del renunciante presidente Pedro Pablo Kuczynski. Sin lugar a dudas, el indulto otorgado al expresidente Alberto Fujimori ha sido lo que rebasó la gota de la esperanza, o llamémosle de la paciencia de los peruanos. Diversos grupos de derechos humanos, también como familiares de víctimas, de personas que fallecieron bajo el gobierno del presidente Alberto Fujimori, le pedían al presidente Pedro Pablo Kuczynski, antes de asumir el poder,
que ellos vieran por no indultar al mandatario Fujimori. Y ellos siempre reclamaban que le pidieron esto, hasta inclusive se habla de que Kuczynski firmó un acta de compromiso de respetar la sentencia que fue emitida por la justicia peruana en los casos conocidos como La Cantuta y Barrios Altos, por los cuales el expresidente Alberto Fujimori fue sentenciado a 25 años de prisión. Para todos ellos y muchos peruanos que apoyaron a Kuczynski porque representaba una opción al no retorno a lo que era el gobierno de Alberto Fujimori y estuvieron en contra de la candidatura de Keiko Fujimori, se sintieron traicionados. Se sintieron traicionados porque mencionan que Kuczynski los engañó. Entonces, cuando en los últimos días de abril, antes de Navidad, declara el indulto humanitario a Alberto Fujimori, esto generó las protestas. Protestas que inclusive anuncian que van a salir en las calles mañana para manifestar su rechazo al régimen saliente del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. Esta situación ha generado malestar y justamente ellos van a hacer valer las sentencias ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, van a reclamar que la Corte rechace este indulto otorgado al expresidente Alberto Fujimori y justamente van a hacer presión hacia los tribunales peruanos. Justamente la Sala Penal Nacional declaró que la gracia presidencial no califica para excluirlo al expresidente Alberto Fujimori del proceso conocido como Pativilca, que en enero de 1992 un contingente del comando militar conocido como Grupo Colina llegó a una región al norte de Lima para secuestrar, atacar y mencionan ajusticiar a un grupo de campesinos. Por este caso se le está incluyendo al expresidente Alberto Fujimori, así como a otros altos mandos militares de aquella época, en un juicio conocido como Pativilca. Entonces la Sala Penal Nacional declaró que esto no califica para el indultado mandatario y fue objetado por un procurador que justamente fue nombrado por el presidente Pedro Pablo Kuczynski para defender el indulto humanitario. Francisco, toda vez que esto ya se ha visto aprobado, generaba el compromiso para mantener a Fujimori en libertad y a Kuczynski en el poder. te interrumpo en este momento, pero te pido por favor que te quedes con nosotros. Le quiero hacer una pregunta al profesor. ¿Usted cree que pueda ser mantenida la decisión del indulto por el nuevo presidente de Perú, Vizcarra, que pues tomará posesión el día de mañana como todo está previsto? Pues en principio la va a mantener, sin duda, pero pues está debilitado dadas las divisiones en el interior del Congreso. Sin embargo, de acuerdo con lo que dice su corresponsal en la nota, quisiera hacer un comentario al respecto. El resultado puede ser exactamente el contrario, ¿sí? A Kuczynski lo podrían estar en este momento quitando su apoyo, aquellos que, como bien dice su corresponsal, lo acompañaron, votaron por él, pensando que no iba a desarrollar un proceso de indulto. Sin embargo, si la crisis se profundiza y finalmente es el bando de Keiko Fujimori que llega al poder, el resultado va a ser completamente paradójico. Quiere decir que al retirarle apoyo a Kuczynski, terminan entregándole el poder al viejo fujimorismo. Y entonces, ¿cómo pueden ellos llegar al poder nuevamente? ¿Por qué medio? ¿Será por elecciones? ¿Que puede haber elecciones en Perú próximamente? Tendría que renunciar el primer presidente, el primer vicepresidente y que el presidente de la Cámara no aceptara. Perú tiene un proceso bastante complicado. Tiene, bueno, como muchos países, en caso de ausencia de su presidente, tiene 4 o 5 posibilidades. La otra opción sería, que es la que se barajaba aparentemente el día de ayer, sería que el Consejo de Ministros no apoyara al presidente designado, como se amenazó aparentemente a Kuczynski luego de que se conocieron los Vladivideos, los Keiko videos, perdóneme la confusión. Pero déjeme decirle que dentro de la opinión pública, por lo menos los colegas, los amigos míos, ha generado un enorme malestar el que nuevamente este tipo de filtraciones, que fueron manipuladas, bastante manipuladas, eso no fue tan obvio ni tan evidente, generaran finalmente una crisis política que coloca al Perú, repito, ante la posibilidad contra aquellos que veían en Kuczynski responsable por
por el indulto a Fujimori, la posibilidad, por el contrario, de que el fujimorismo regrese al poder. Profesor, ahora vamos a enlazar en la ciudad de Lima con el congresista Juan Manuel Cheput, vocero interno de la bancada del partido del presidente Peruanos por el Cambio de Pedro Pablo Kuczynski. Congresista, gracias por estar con nosotros en France 24. Le pregunto qué pasará ahora internamente con el partido. Bueno, en lo que se refiere al partido, el día de mañana nosotros vamos a defender la posición del presidente de la República, que ya presentó su renuncia, en el sentido de que todo eso es consecuencia de una mayoría opositora, que lamentablemente en ningún momento le ha dado tregua al presidente Kuczynski, permanentemente ha hecho abuso del control político, censurando ministros, obstaculizando políticas públicas, hasta llegar a 2 mociones de vacancia en tan solo 3 meses, algo que en el Perú se había dado solamente en 3 oportunidades en 200 años. Entonces, la situación, como bien ha mencionado el presidente en un gesto de grandeza, ya era insostenible. Y para evitar continuar con ese deterioro, es que el presidente ha decidido renunciar. El día de mañana se va a debatir en horas de la tarde la posibilidad de aceptar o no la renuncia del presidente. Es decir, el Congreso podría, en un exceso desde mi punto de vista, no aceptar la renuncia e insistir en la vacancia, lo cual sería insólito, descortés, y lo único que generaría es ahondar la división en el Perú. Yo espero que el día de mañana se acepte la renuncia del presidente. El señor Martín Vizcarra, que es el primer vicepresidente, debe estar llegando al Perú a las primeras horas del día viernes. Por lo tanto, el día viernes en la mañana, entre las 10 y las 2 de la tarde, podríamos estar juramentando el reemplazante del presidente Kuczynski dentro de un desarrollo constitucional que es necesario reconocer. Ahora, algunas informaciones especulan que posiblemente el presidente Kuczynski pediría asilo en el Vaticano. De ser cierto esto, ¿por qué lo haría cuando él ha hecho claro que es inocente ante cualquier acusación por casos de corrupción? Bueno, eso es absolutamente falso. Yo he tenido la oportunidad de estar con el presidente en las últimas 48 horas y jamás ha mencionado eso. Esa es una versión que debe partir de enemigos del gobierno, que lo único que buscan es afectar a la imagen del presidente. Eso es absolutamente falso. Si se quiere llegar a una conclusión sobre ello, sobre la base de que el presidente acaba de visitar al cardenal, pues tendría que señalar que el presidente es católico practicante y muy amigo del cardenal del Perú, don Juan Luis Cipriani. A eso se debió su visita, de ninguna manera a obtener un asilo, porque si se tratara así, no iría a la casa del cardenal, sino a la nunciatura del Vaticano, que queda en el otro extremo de Lima. Así que yo niego categóricamente esa posibilidad. El presidente de la República ha señalado que se quede en el país, que afrontará cualquier tipo de indagación, la cual continúa en el Congreso a través de la Comisión Lavallato, y desde el momento que presenta su renuncia para buscar que el desarrollo constitucional de la sucesión a través de Martín Vizcarra se efectúe, pues yo creo que no hay ni un solo indicio de que eso acontezca, lo del asilo en el Vaticano. Congresista, muchísimas gracias entonces por esa importante aclaración que acaba de hacer a nosotros en France 24. Le pido por favor que se quede con nosotros para conversar un poco más y por el momento vamos a ir hasta Brasil. Previamente conversamos con nuestra corresponsal Valeria Saconi acerca de cómo la empresa brasileña Odebrecht consiguió exportar su modelo de corrupción al mundo. Escuchemos. Bueno, hablar de Odebrecht es hablar de una compleja novela que tiene tentáculos en más de 12 países. El año pasado saltaba la noticia, Odebrecht ha gastado, hasta lo que se sabe, 788 millones de dólares en sobornos en 12 países de América Latina y de África entre 2001 y 2016. Los países que encabezan la lista en cuanto a la cuantía de los sobornos son Venezuela y la República Dominicana. Sin embargo, Perú tiene el triste récord de tener prácticamente a todos sus presidentes y expresidentes involucrados en esta red de soborno. Fue un negocio millonario para esta empresa brasileña. Recordamos que es la principal constructora de Brasil. En el país andino obtuvo
hasta lo que se sabe, 19 contratos públicos, consiguiendo un lucro de 143 millones de dólares. Lo que invirtieron en soborno es un poco menos. Se calcula que entre 2005 y 2014 se invirtieron 29 millones de dólares en comprar a políticos, especialmente a los presidentes y expresidentes de este país. Profesor, vuelvo con usted aquí en el estudio y le pregunto, ¿en qué va a parar todos estos casos de corrupción de Odebrecht? ¿Qué otro presidente, a lo mejor latinoamericano, podría pues estar en los mismos zapatos donde está hoy el presidente Kuczynski? Por lo que se sabe de la información, el caso más grave es Venezuela. Sin embargo, dadas las circunstancias, muy posiblemente no saldrá a la luz. Pero hay un caso probablemente muy importante que se conocerán las dimensiones, quizás en muy corto tiempo, y es México. Recientemente, dialogando con colegas mexicanos, la información que se maneja es que los niveles de intervención de Odebrecht en contrataciones a través de Pemex fueron mucho más grandes de los que se conocen. Ese sería el siguiente caso, digamos, de gran envergadura. Colombia sigue esperando también. Vamos a esperar entonces a ver qué pasa. Vuelvo con el diputado Juan Manuel Chaput. Diputado, el presidente Kuczynski confirmó su compromiso y reafirmó que seguirá luchando por Perú. ¿Cómo lo hará? ¿De qué manera? Bueno, en primer lugar, estimulando esta lucha contra la corrupción, no olvidemos que el señor Martín Vizcarra pertenece a la misma fórmula presidencial del presidente Kuczynski. Él ha manifestado que se va a dar el máximo apoyo al Ministerio Público encabezado por el fiscal Pablo Sánchez, que está haciendo una excelente labor, igualmente al Poder Judicial, y al quedarse en el país, el presidente ha señalado que va a colaborar con la justicia para que se determine el grado de exactitud en todas estas acusaciones. Como señalaba la señora que me antecedió, en el Perú tenemos la triste realidad que todos nuestros expresidentes están involucrados en investigaciones o condenas por el tema Odebrecht. Y eso es verdaderamente penoso, porque lamentablemente había un sistema que involucraba a la clase política, a estudios de abogados, a columnistas de opinión, es decir, periodistas y algunos organismos de la sociedad civil en este entramado que convertía a Odebrecht y a otras empresas brasileñas en las constructoras perfectas para emprender cualquier tipo de trabajo de infraestructura. Cuando alguien se oponía, era satanizado por esta prensa comprada, o de lo contrario era defenestrado por estos abogados alquilados, o de lo contrario era perseguido por algunos políticos que ya sabemos que estaban bajo las órdenes de Odebrecht. Entonces, la Comisión Lavallato tiene un encargo importantísimo, ver la forma, cómo llegar al fondo del asunto, identificando a todos aquellos involucrados en este tema de corrupción que al Perú le puede costar en lo que se refiere a crecimiento hasta 2 puntos del PBI, pues grandes, o del PIB, pues grandes proyectos de infraestructura estaban en manos de este consorcio de empresas brasileñas. Diputado, le pido nuevamente que por favor no se quede con nosotros, no se vaya de allí y conectamos nuevamente en Lima con nuestro corresponsal Francisco Zacarías. Francisco, ¿cómo se ve reflejada la decisión de la renuncia del presidente Pedro Pablo Kuczynski en la economía peruana? Bueno, justamente diversos agentes económicos financieros han estado mencionando que hasta antes de la renuncia del presidente Pedro Pablo Kuczynski había un clima de estabilidad. Esta situación de renuncia genera una inestabilidad y crearía suspenso, nerviosismo en los inversionistas internacionales. El dólar se menciona que puede trepar a un sistema de entre subida y bajada, y la bolsa de valores de Lima puede ver que hasta antes de la renuncia anunciada del presidente Pedro Pablo Kuczynski generaba negociaciones al alza, va a retroceder. Todo esto se va a poner en manifiesto en las próximas horas, toda vez que se tenía previsto también que las exportaciones que Perú venía teniendo al alza a lo largo del último año también puedan verse afectadas. Justamente uno de los reportes señalaba que la economía peruana, que tenía previsto un crecimiento de sobre el 3%, podría no darse por este tema de la crisis. Los guarismos esgrimidos por los analistas económicos han señalado que Perú el año pasado había previsto crecer al 2.7%, pero con las justas llegó al 2.5%, y este año se espera que
siquiera bordee o al menos intente traspasar por lo menos el 3% en su crecimiento. Esta situación también va a verse reflejada en el aspecto social. Justamente Martín Vizcarra va a recibir un país en medio de conflictos sociales. La Defensoría del Pueblo ha anunciado que hay cerca de 181 conflictos sociales de diversa índole y se anuncian diversas manifestaciones y huelgas por parte de los profesores que son reunidos en el sindicato conocido como el SUTEP, los médicos, las obstetras y también los trabajadores del Poder Judicial. Y justamente los sindicatos han señalado un clima de protestas y huelgas a partir de la quincena de abril. Una situación difícil que va a asumir los pasivos del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, el nuevo presidente Martín Vizcarra, un exitoso gobernador de la zona sur del Perú que ha tenido, digamos, un destaque en este gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. Fue ministro de Transportes y Comunicaciones, luego asumió la Embajada de Perú en Canadá y ahora en las siguientes horas va a retomar a Perú para asumir la primera magistratura de este país andino. Francisco, Raúl, muchísimas gracias por la información. Francisco Zacarías, corresponsal de France 24 en Lima. Vuelvo nuevamente también con el congresista Juan Manuel Cheput para una última pregunta. Congresista, ¿es posible que el presidente Pedro Pablo Kuczynski trabaje dentro del gobierno con Martín Vizcarra debido pues a que eran fórmula presidencial y ahora Vizcarra tomará el mando de la nación latinoamericana? Podría ser, pero yo no lo recomendaría ni creo que el presidente lo haga, pues simplemente habría la posibilidad de que se genere confusión en los mandos por el hecho de permanecer un expresidente al lado de uno en actividad, ¿no? Eso obviamente generaría una serie de confusiones y sería un desafío innecesario hacia las fuerzas de oposición que han optado por la censura, en este caso por aceptar la renuncia. No sería lo recomendable. Yo creo que el señor Martín Vizcarra tiene que entender que el mandato constitucional lo obliga a conformar su gabinete, a formar gobierno y a tener su propio estilo y personalidad. Si bien es cierto, él pertenece a la fórmula de Pedro Pablo Kuczynski, yo creo que el expresidente tiene que asumir su rol ya que le corresponde, lejos de Palacio de Gobierno, y la persona que debe liderar el Ejecutivo sin ningún tipo de sombra es el señor Martín Vizcarra. Congresista, muchísimas gracias por estar con nosotros en France 24 y aclararnos todas las interrogantes que nosotros teníamos. Era el diputado Juan Manuel Cheput, vocero interno de la bancada del partido del presidente Pedro Pablo Kuczynski. Volvemos acá al estudio con el profesor Peñaranda. ¿Usted qué cree que va a pasar con el futuro del presidente Pedro Pablo Kuczynski? Pues yo creo que va a estar permanentemente vapuleado por los medios, por la oposición, pero por lo que se conoce, es difícil meter las manos en el fuego por un dirigente que ha estado vinculado a estos escándalos, pero por lo que se conoce hasta ahora, a diferencia de otros expresidentes, su caso es distinto frente a Odebrecht. Se trata de una consultoría que su empresa ejerció y repito, hasta el momento las autoridades judiciales no han levantado un proceso judicial propiamente dicho. Lo que sí va a ser, por otro lado, muy interesante es la disputa al interior del Congreso. Recuerde usted que el grupo de Keiko, que se llama Fuerza Popular, conserva 59 congresistas, un congreso de 130, y la guerra va a ser a muerte al interior del Congreso, sencillamente. El vicepresidente, que jurará probablemente el martes, el vicepresidente Vizcarra. Vizcarra, sí, señor. Tendrá también dificultades porque recuerde que él fue ministro de Transportes y Comunicaciones del año 16 al 17 y fue al Congreso por un escándalo relacionado con la construcción de un aeropuerto, no relacionado con temas de corrupción, sino temas de financiamiento, que lo obligó a retirarse del cargo como ministro y prácticamente la Embajada de Canadá fue un retiro, un amparo, digamos, temporal luego de su salida del gobierno. Pero entonces hay un tema complicado en Perú ahora. ¿Por qué lo digo? Porque están estos congresistas fujimoristas, ¿verdad? Que obviamente son pues impulsados por los hijos del presidente, del expresidente Fujimori. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con esto? Porque a lo que voy es que el indulto a Alberto Fujimori puede ser revertido por el presidente que va a tomar el mando ahorita, Vizcarra. Entonces, si es revertido este indulto, ¿qué va a pasar ahora dentro del Congreso? No creo que el indulto vaya a ser revertido en principio, porque se trata de un vicepresidente que sigue la línea de continuidad
de Kuczynski, en principio. Y segundo, porque requeriría este nuevo presidente en ejercicio del apoyo del sector del hijo de Fujimori, que fue lo que se dio a finales de diciembre. De manera que no creo que va a ser revertido. Además, no estoy seguro, técnicamente esto puede ser un asunto jurídico, que sea opción del presidente revertirlo. Lo que sí puede suceder es que Fujimori está acusado por un segundo caso, y en ese segundo caso es donde se puede producir nuevamente su ingreso a la prisión, cosa que se saldría del marco de la negociación, supuesta negociación que se dio. ¿Y cuál sería entonces ese segundo caso por el que podría ser indultado nuevamente, juzgado nuevamente? Sí. Se trata de un caso de asesinato, no del Grupo Colina, sino de otro proceso que se le venía siguiendo de cerca a Fujimori, también en Lima y en años posteriores a lo que fue lo del Grupo Colina. Es un caso que está apenas en proceso, avanzando la acusación. Hasta el momento no se han producido, digamos, decisiones judiciales propiamente dichas, pero efectivamente amenaza el indulto a Fujimori. Ahora, de todas maneras, los datos de sondeos de opinión mostraban cerca de un 58% de opinión favorable al indulto. Es decir, hay que entender que se trata de una persona de avanzada edad, que se trata de un expresidente, que de todas maneras Perú está polarizado en fuerzas que consideran que lo que hizo su gobierno, pese a los desmanes que se cometieron, estarían, digamos, soportados por una visión favorable de la opinión pública frente a la situación de guerra que se vivía en ese momento del Perú, lo cual no es culpa los gravísimos delitos que se cometieron de lesa humanidad. Profesor, vamos a volver a conversar nuevamente, pero más temprano nosotros hablamos con Fernando Tuesta, analista político y ex jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales de Perú, quien nos comentó qué sigue ahora para Perú luego de la renuncia del presidente peruano Pedro Pablo Kuczynski. Bueno, uno de los perdedores era lo que hasta hace poco era el ganador de todo esto, que era la dupla Alberto Fujimori padre y el hijo Kenji Fujimori, que había sido el operador y gracias a él se había salvado de la primera vacancia. Pero ante los audios y videos que se han emitido en estos últimos días, lo que tenemos es que han quedado muy mal, porque quedan evidencias un tráfico de influencia, de votos, compra de votos, y eso ha terminado justamente por la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski. Ironías de la vida peruana, hace 18 años Alberto Fujimori cayó por un video que se propaló donde se compraba el voto de un congresista, y 18 años después Pedro Pablo Kuczynski está dejando Palacio de Gobierno también por unos videos que se han propalado entre el día de ayer y hoy. Enlazamos nuevamente con nuestro corresponsal, Francisco Zacarías. Francisco, ¿qué otros funcionarios del gobierno del presidente Pedro Pablo Kuczynski están implicados en estos casos de corrupción y cómo los enfrentarían? Sí, justamente el presidente del Congreso, Luis Galarreta, dio a conocer que están denunciando también a la primer ministra Mercedes Arauz, que a su vez también es congresista por Peruanos por el Cambio, al congresista Carlos Bruce, quien también es ministro de Vivienda, así como a otros funcionarios. A ellos se va a pedir una acusación constitucional y también se les ha retirado la inmunidad para que puedan responder a cargos ante la Fiscalía de la Nación. Justamente la Fiscalía anunció en las últimas horas que va a abrir una investigación contra todos los implicados en este escándalo, que también podría incluir al presidente renunciante Pedro Pablo Kuczynski. Estos videos han sido muy concluyentes, por más que los voceros del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski han rechazado y han mencionado que ha sido un montaje. Para la Fiscalía, para, digamos, las autoridades de la justicia de Perú, no tiene ninguna negación el hecho de haber estado tratando de manipular la voluntad de un congresista para que respalde en una moción de destitución al presidente Pedro Pablo Kuczynski. Entonces, están seriamente comprometidos y van a tener que responder a la justicia al retirarles la inmunidad parlamentaria que los daba protección para que no los detuvieran. Y precisamente se menciona que al renunciar el presidente Pedro Pablo Kuczynski,
ya se encuentra, el exmandatario se encuentra como un ciudadano normal en el Perú y tiene que acudir a la fiscalía, a los interrogatorios, y por ahí se menciona que probablemente también se pueda dictar una prisión preventiva, como también se le dictó al expresidente Ollanta Humala por otros casos relacionados también a Odebrecht y a la entrega de dinero. Raúl. Francisco, muchísimas gracias por la información nuevamente. Francisco Zacarías, corresponsal de France 24 en la ciudad de Lima, Perú. Ahora veamos cómo llegó Perú a esta crisis política. Damos el recuento y cómo han sucedido hecho a hecho. Bueno, profesor, mientras que vemos el recuento de qué ha pasado en Perú y por qué ha llegado a esta crisis política, yo le pregunto, ¿qué ha pasado con Izquierda Peruana? Verónica Mendoza, que ganó, también, que tuvo una importante representación en las elecciones. ¿Qué va a pasar? ¿Toma fuerza la izquierda en Perú? Pues yo creo que es una oportunidad, porque ese sector específicamente el que representa Verónica Mendoza, que está al frente del grupo que se llama Nuevo Perú, se escindió de un grupo más grande que se llamaba el Frente Amplio, había obtenido 20 congresistas, posteriormente ya escinde ese grupo y queda con una bancada de 10 congresistas. Es de los pocos núcleos que representaría una opinión, digamos, distante de esta disputa política y tratando de buscar un equilibrio. El grupo que ella representa votó en contra votó no, porque se manifestó, digamos, en contra del indulto para el expresidente Fujimori, pero votó en contra del desafuero de Kuczynski. Es decir, se mantuvo al margen de la disputa, tratando de obtener allí, digamos, un margen de maniobra y tratando de distanciarse de lo que ha sido este enfrentamiento al interior. La izquierda peruana no ha tenido las mejores, digamos, ha tenido grandes oportunidades, pero no ha tenido grandes éxitos en procesos electorales en las últimas décadas, algo bastante paradójico y que se quedó más profundo aún después de la guerra. Pero esta es una dirigente muy joven que tiene una gran comunicación, un nivel de aceptación alto en el interior de la población peruana, y no me extrañaría que en los próximos días veamos repuntar nuevamente su presencia y su gravitación en la política. Profesor, volvemos con usted en pocos minutos, pero primero, ahora sí, veamos el recuento de lo que ha pasado estos últimos meses en Perú. Estas son las imágenes que rebosaron la copa. Aquí se ve a congresistas de la formación Fuerza Popular. Se trata del partido heredero del expresidente Alberto Fujimori. Son oposición, pero terminaron rechazando que el mandatario fuera destituido. Aquí aparecen ofreciendo contratos públicos a otros diputados a cambio de que apoyen a Kuczynski en el juicio político de diciembre. Estos parlamentarios terminaron siendo expulsados del Congreso. En diciembre, para la vacancia anterior, enviaron el gobierno hacia mi persona para hacer el cambio de mi voto para no la vacancia. Kuczynski llegó a esa instancia por el caso Odebrecht. La constructora brasileña reconoció al Congreso peruano que pagó cerca de $5 millones por asesorías a compañías vinculadas al presidente cuando éste se desempeñaba como ministro. Kuczynski negó malas prácticas de su compañía, ganó la votación que lo dejó permanecer en el poder, pero fue el comienzo de su fin. Pienso que la única reserva moral en este momento en el Perú solamente es el cuerpo de bomberos, porque en este momento en todas las instituciones donde uno pone el dedo sale pus. La campaña en la cual yo puse. El presidente abandona así el cargo bajo el sello de ser el primero en América Latina que tiene que renunciar por el escándalo de sobornos de Odebrecht y toda una trama política. Yo tengo la... Profesor, volvemos nuevamente y le pregunto, ¿cuál es el escenario inmediato para Perú? Pues el inmediato es muy curioso, no solo para Perú, sino para América Latina. Recuerde usted que Trump venía a la reunión de presidentes el 18-12... La Cumbre de las Américas. Sí, la Cumbre de las Américas. Entonces, de manera que esto se va a ver bastante trocado, en primer lugar. En lo segundo, yo preferiría un escenario optimista, y es que el presidente Vizcarra logre estabilizar el poder, porque el escenario pesimista sería el peor de todos y sería una crisis, una profundización de la crisis que lleve al fujimorismo al poder. Y eso, personalmente, y para aquellos que se han opuesto incluso a Kuczynski, sería lo peor que podría suceder. Y ya usted lo dice, ¿qué va a pasar entonces con la Cumbre de las Américas con esta renuncia del presidente Kuczynski? Pues no
tengo muy claro en este momento, bueno, primero supongo que el presidente Vizcarra quisiera mantenerla, uno supondría, simplemente porque en 15 días ya todo está preparado y demás, de manera que para él también sería una carta de presentación muy importante y sería una manera de mostrar que la situación política se estabilizó. Vamos a ver si lo logra, pero probablemente si las aguas siguen muy turbias podría generarse una situación confusa y quizás hasta algunas, por lo menos, renuncias discretas de participar a la cumbre. Vamos a ver entonces qué va a ocurrir. Posiblemente va a ser, como usted lo dijo, la mejor carta de presentación para el nuevo presidente de Perú y conocer también a sus homólogos. Profesor, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en France 24. Gracias a ustedes, muy amables. Y hasta aquí llega este especial sobre la renuncia del presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski. Continúe con nosotros en France 24 porque en minutos vamos a tener más información internacional.